Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Tissenhausen, 25 de diciembre. Hoy tendremos un episodio muy interesante, así que, en este episodio, ataque con misiles en territorio ruso. Se han alcanzado objetivos importantes. El sapo troyano de Europa, Víctor Orbán asusta al mundo con una gran guerra. ¿Para qué lo hace? Una y otra vez. El dragón chino afila los dientes para el lejano oriente, en Pekín ya abiertamente. En los medios oficiales se discute la absorción suave de territorios rusos. Cómo Putin repite a toda velocidad el colapso de la URSS, desde la adicción al petróleo hasta la catástrofe demográfica, la antidenazificación en acción. Cómo sádicos y nazis declarados ahora enseñan valentía a los niños en las escuelas rusas. Y Putin cancela el discurso ante la Asamblea Federal. ¿Y qué ha pasado? También sobre cómo Kim Jong-un mostró el submarino nuclear más moderno y por qué esto provocó risas en todo el mundo. Sobre esto y mucho más. En el episodio de hoy, si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido. Y, por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Entonces, en Novochakinsk, Rusia, está ardiendo una refinería de petróleo. Drones y misiles ucranianos la han atacado. Antes, los canales de monitoreo rusos advirtieron que era posible un ataque con misiles desde Ucrania. También recibimos mensajes similares de nuestro lado, y justo antes del ataque, se declaró alerta de ataque con misiles en la región. Por lo visto, el principal golpe fue precisamente contra la refinería de Novochakinsk, y allí tienen un nuevo gobernador, y el nuevo gobernador miente como los anteriores. Cito lo que declaró el nuevo gobernador. Con las fuerzas de defensa antiaérea y guerra radioelectrónica, se repelió un ataque masivo de drones ucranianos. Todos los drones fueron destruidos o neutralizados en 6 distritos. Por alguna razón, los residentes locales informaron de una serie de explosiones poderosas. Mínimo. Contaron del 6 al 9. Me pregunto cuál de ellos está mintiendo. Veamos el vídeo de cómo fue repelido este ataque y enseguida sabremos quién miente, el gobernador o los vecinos. Echa un vistazo. Bueno, aparentemente derribaron drones y misiles con los tanques. ¿Y por qué hacen esto? Aquí están las autoridades locales rusas. ¿Por qué hacen esto? Un vecino mira por la ventana. Una columna de fuego y humo se eleva a kilómetros de distancia desde cualquier punto de las zonas pobladas más cercanas. Y enseguida el gobernador le dice, todo fue derribado, todo está bien, no se preocupe. La táctica clásica de los rusos es negar. El incendio, aunque ya sea visible desde el espacio, por cierto, esta refinería que arde tan espectacularmente, es la más grande del sur de Rusia, 7,5 millones de toneladas de petróleo. Eso es lo que procesa al año. Y además, ¿saben qué es importante? Un enorme parque de tanques de almacenamiento, que es precisamente lo que estaba ardiendo en ese video, 210,000 metros cúbicos. Además, esta refinería suministra diésel y queroseno de aviación al ejército de ocupación. Y les recuerdo que es la única refinería de petróleo en la región de Rostov, y abastece precisamente a los grupos de tropas rusas del sur y del este. También trabajaba para la exportación, pero ahora, por lo visto, ya no funcionará. Y ahora viene lo más interesante. Nuestro Estado Mayor declaró que esta refinería fue alcanzada por misiles Storm Shadow. Es decir, esto fue después de los drones. ¿Por qué es importante esto? Porque después de los drones todavía se puede reparar la refinería. Pero después del ataque con misiles no hay ninguna posibilidad, especialmente teniendo en cuenta las sanciones y la falta de repuestos. Pero eso no es todo. Los misiles también alcanzaron el puerto marítimo de Temriuk y el aeródromo de Maikop. Temriuk es, de hecho, como un gran depósito de combustible del mar de Azov, se le puede llamar así. Están ardiendo los tanques de combustible y de gas licuado. La superficie del incendio ya es de 2,000 metros cuadrados. Eso es muchísimo. Apagar incendios así en el puerto es extremadamente difícil debido a la alta densidad de edificaciones. Ahora están llevando allí algún tren de bomberos, y este Temriuk es en esencia como un duplicado del puente de Crimea.
Es decir, es una base para los ferries y petroleros que transportan combustible y equipo hacia la Crimea ocupada y al sur de Ucrania, donde se encuentran las tropas rusas. Desde hace tiempo no se puede transportar combustible ni materiales explosivos o fácilmente inflamables por el puente de Crimea. Por eso todo el suministro pasa por Temriuk y el puerto Cáucaso. Y allí también se encuentra un gran complejo de transbordo de gas licuado. Tengo muchas esperanzas de que también le llegue su turno, que los misiles y el fuego lo alcancen. Y además, eso no es todo. Los misiles y drones también han llegado. Hoy alcanzaron el aeródromo de Maikop, o como también se llama el aeródromo Kanskaya, en las afueras de Maikop, porque esto está en la República de Adigueya, a 400 kilómetros, nada menos, de la línea del frente. En realidad, según los documentos, este aeródromo es de entrenamiento, pero después de la invasión a gran escala, los rusos trasladaron allí aviación de combate. Revisé las noticias, ya hubo un ataque a este aeródromo una vez, y en 2024 hubo declaraciones de que los rusos trasladaron allí sus Su-34 y Su-35. Solo a cielo abierto se contaron hasta 2 decenas de ellos, y creo que ahora podría haber aún más allí. Pronto habrá datos sobre las consecuencias. Espero mucho que hayamos tomado un buen ritmo. Tanto el Servicio de Seguridad de Ucrania como la GUR y las fuerzas de sistemas no tripulados destruyen prácticamente cada noche la aviación rusa. Espero que aquí también haya ardido bien. Bueno, aquí están los ataques. Todos estos se realizaron con misiles, misiles de crucero, por lo tanto, aquí deberían haber consecuencias serias. Y les recuerdo, ¿no?, un punto importante en cada uno de nuestros episodios: la recaudación para nuestros defensores, para aquellos que con esfuerzos absolutamente heroicos contienen al ejército ruso, y no solo lo contienen, sino que además contraatacan. Y hoy continuamos la recaudación para el legendario 24º Batallón de Asalto Aidar. Aunque ya no los llamaré batallón, porque el comandante me escribió que hace unos días se convirtieron en un regimiento, literalmente hace un par de días. Y la recaudación para ellos es para el complejo robótico terrestre Terekon. Ahora mismo están defendiendo en la dirección de Zaporilla. En resumen, este es el regimiento Aidar, y su número casi se ha triplicado. Este complejo robótico terrestre Terekon, para el que estamos recaudando, es una máquina muy seria. Levanta hasta media tonelada, realiza cualquier tarea, desde evacuaciones hasta trabajos de ingeniería. Pero hay otro punto al que también quiero referirme. Los miembros de Aidar notaron que a este complejo robótico terrestre se le puede instalar una torreta, un lanzagranadas y una ametralladora. Y ahora esa modificación es posible. Por eso les pido mucho, esta máquina ahora es necesaria para Aidar en el frente. Vamos a ayudarles. Por cierto, grabaron un mensaje dirigido directamente a ustedes, a los espectadores de este canal. Por favor, véanlo. Ми, бійці Айдару, зараз працюємо на Запорізькому напрямку, де кожен день вирішує, хто повернеться додому. Щоб виконувати завдання без втрат, нам критично потрібні наземні роботизовані комплекси. Вони рятують поранених, доставляють боєкомплект і працюють там, де боєць просто не пройде. Борисе Тизенгаузене, звертаємось до вас та вашої аудиторії. Допоможіть нам зібрати те, що зберігає життя. Дякуємо кожному, хто долучиться до збору. Слава Україні! ¡Героям слава! Слава Айдару! ¡Айдару слава! Ayudemos a nuestros titanes, a nuestros Aidarovtsi. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, hay Privat y también hay PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Veo a cada uno y a todos les doy las gracias más grandes. Y una cosa más. Sí, por cierto, si aquí no ven los datos bancarios, siempre hay un código QR para eso. Dicen que los milagros no existen. Bueno, ¿cómo entonces llamar a lo que hicimos ayer juntos En la víspera de Navidad cerramos la colecta para una pick-up para nuestros exploradores de la unidad de la Guardia Nacional de Ucrania? ¿Cómo, si no milagro, llamar a algo tan increíble? En una sola tarde, en una sola noche de Navidad, cerramos la colecta. Es simplemente increíble. Los exploradores ya me enviaron una captura de pantalla a las 7 de la mañana. Escribieron que estaban simplemente en shock por lo que había pasado. No podían creer que algo así fuera posible, pero yo sí puedo creerlo.
porque sé que ustedes, amigos, son los mejores. Simplemente les estoy increíblemente agradecido. De mi parte y de parte de nuestros exploradores, perdón, les transmito palabras cálidas y de agradecimiento. Bueno, simplemente no sé cómo expresar esto. Todavía llegará la camioneta para ellos. Seguro que después enviarán fotos y videos. Pero en general están muy contentos y felices. Y por cierto, seguro que lo publicarán en su página. Por eso aquí en la descripción dejaré un enlace a su perfil, tal vez quieran seguir su página. Allí, entre los exploradores, todo es estricto pero interesante. Y gracias a ustedes por el milagro que han hecho para ellos. Eso es muy importante. Muchísimas gracias. Siempre nos pasa que después de hablar de personas luminosas, personas fuertes como nuestros titanes, pasamos a hablar de personas que no son ni fuertes ni luminosas. El amigo de Putin, Víctor Orbán, al parecer ha decidido superar el plan de amenazas a Europa. Supongo, dice Orbán, que este es el último año pacífico para los europeos. En 2026 podría comenzar una gran guerra en Europa. ¿Y quién atacará a quién? Me pregunto. No decías que Rusia es débil, que Rusia nunca atacaría. Entonces, ¿quién atacará a quién? La tarea de Orbán, por un lado, asustar al máximo a Europa con la posible guerra con Rusia. Al mismo tiempo, por paradójico que parezca, él dice que Rusia es débil. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Dónde está la lógica? Sí, aquí todo es muy sencillo. Por un lado, asusta a los europeos para que teman a Rusia y no toquen los activos rusos. Él está cumpliendo esa misión, hace poco como una mosca. Estaba frotándose las manos de alegría porque los activos rusos aún no los han tocado, pero gracias a Dios los congelaron indefinidamente. Fue como una victoria a medias para él. Es decir, por un lado, asusta con Rusia para que no se les ocurra tocar los activos rusos, y por otro lado dice que Rusia es débil, que no hace falta gastar mucho dinero en la defensa europea. ¿Por qué gastan tanto? Sí, no hace falta. ¿A quién van a atacar? ¿Entienden lo que están haciendo? Por un lado, no hay que gastar dinero, y por cierto, tampoco hay que ayudar a Ucrania, pero por otro lado, hay que tener miedo. Bueno, por si acaso son impredecibles, pero los activos rusos no los toquen. Es decir, a veces para alguien desde fuera puede parecer que esto es una especie de bipolaridad, pero a Orbán no le importa. Lo principal para él es mantenerse en el poder y conservar el petróleo y el gas rusos, sobre los cuales, de hecho, se sostiene su poder. Otra línea en la que Orbán trabaja con bastante éxito, lamentablemente, es asustar a los húngaros con Ucrania. Ya antes ha utilizado en repetidas ocasiones la retórica militar en la política interna, es decir, ha asustado a Hungría con la guerra, asustó con la mafia ucraniana debido a la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Así, según Orbán, la membresía de Ucrania en la UE representa la mayor amenaza para Hungría. Y lo más interesante es que, considerando que la mayoría de los medios de comunicación están bajo su control, esto tiene su efecto. Ha llenado toda Hungría de carteles en contra de Ucrania, en contra de Zelensky, en contra, por supuesto, de su oposición, en contra de Bruselas. Es decir, allí está todo simplemente cubierto y sí, se aprovecha de eso. Quise llamarlo, saben, el caballo de Troya en Europa mientras preparaba este episodio, pero no le da para ser un caballo. Aquí más bien es una rana troyana, una ranota. Amigos, por cierto, no se olviden de suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, en la que Putin gasta enormes cantidades de dinero, sino que también desenmascaramos mentiras y a amigos suyos como estos. Yo diría, incluso, quizás no amigos, tienen otro tipo de relación, son vasallos de Putin, así que suscríbanse. Y ahora, sobre cómo el calvo comandante del Kremlin terminó superándose a sí mismo. Uno de los principales medios digitales chinos está discutiendo públicamente la absorción no militar de parte de Rusia en caso de su desintegración. Es decir, están modelando una situación en la que Rusia podría desintegrarse en un futuro cercano. ¿Y qué parte podría tomar China? ¿Qué podría quedarse China para sí? Esto no es una broma. Literalmente hace 10 días, un popular medio de comunicación chino en línea publicó un artículo titulado «China debe prepararse para lo peor si Rusia se desintegra», un territorio de 7 millones de metros cuadrados. Kilómetros. No debería perderse. Estamos hablando de una parte de la Federación Rusa, el Lejano Oriente. La superficie del Lejano Oriente es de unos 7 millones de metros cuadrados.
kilómetros, y limita con el noreste de China con una frontera terrestre bastante extensa. En ese artículo también se habla de la justicia histórica. Allí se subraya muy claramente que en el contexto del debilitamiento del imperio Qin en el siglo XIX, Rusia obtuvo más de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorios chinos según los tratados de Aigún y Pekín, es decir, se aprovecharon de que China estaba debilitada y se apropiaron de esos territorios. Para Rusia, en ese material, el Lejano Oriente se describe como una maleta sin asa, es decir, una región enorme y rica en recursos. Un territorio, pero prácticamente despoblado y difícil. En cuanto a la administración, Rusia no tiene recursos. Incluso piden a China que les construya el ferrocarril. A lo que hemos llegado, sí, Putin ha llevado la gestión hasta este punto. Así que los autores señalan que la economía de Rusia está muy debilitada. Por la guerra, las fuerzas han sido trasladadas al oeste para lo militar y en el Lejano Oriente, según calcularon los especialistas chinos, quedan menos de 50.000 militares. Bueno, para China eso es muy fácil. ¿Saben? Había un chiste que decía que en China, cuando planean un ataque, se dividen en pequeños grupos de 200 millones de personas y avanzan. O sea, para China eso no significa absolutamente nada. Una parte significativa de los recursos minerales, petróleo, gas, oro, diamantes, madera, allí China ya está exportando a todo ritmo y en general China se ha fortalecido precisamente. Y en el artículo se enfatiza que si de repente la parte central de Rusia, especialmente después de la guerra, se debilita y la conexión con las regiones se debilita, existe un alto riesgo de desestabilización y de una separación de facto de ciertas regiones. El Lejano Oriente es el primero en la lista, y en ese caso por el Lejano Oriente competirán Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y, por supuesto, China. Por eso, en el artículo se dice de manera absolutamente directa que la absorción suave de territorios es el camino más correcto para restaurar la justicia histórica. Además, por supuesto, señalaron el completo fracaso demográfico, mientras que en China, como saben, no hay problemas especiales con eso. O si es necesario, el partido lo ordenará y no habrá problemas. Y lo principal que escriben allí es que no habrá ninguna anexión militar, no, nadie va a entrar en masa ni de ninguna otra manera. La cuestión de la pertenencia territorial es puramente formal. Lo principal es que las arterias vitales estén en manos de China. Esto ya es prácticamente así en la actualidad. Lo más interesante es que la publicación se hizo en la plataforma NetEase, que es uno de los mayores medios online chinos. Por lo tanto, NetEase no es en absoluto un blog, ni un canal de Telegram, ni una opinión privada. Es un gran holding mediático que forma parte del top 3 de los portales de Internet chinos, con una audiencia de decenas o incluso cientos de millones de usuarios. Y por supuesto, en portales de este tipo, las publicaciones claramente deben pasar por una moderación editorial y un filtro político. Es decir, en la realidad china, donde todo está subordinado al partido, nada de esto puede publicarse por casualidad, especialmente cuando se trata de la desintegración de estados vecinos, de territorios ajenos o no tan ajenos. Así que resulta extraño que Putin, quien tanto disfruta reflexionar sobre la historia, sobre lo más importante de la historia, no lo haya entendido, que después de una guerra fallida y vergonzosa, el Estado a menudo deja de existir o pierde territorios. La historia conoce muchísimos ejemplos de esto. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro dejó de existir por completo tras la Primera Guerra. El Imperio Ruso perdió territorios después de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto la Unión Soviética, tan querida por Putin. Cuando la Unión Soviética empezó a tambalearse, las repúblicas simplemente huyeron de esa prisión de pueblos y respiraron aliviadas. A quienes les fue bien, incluso lograron unirse a la OTAN a tiempo. Bueno, yo recuerdo aquel desfile de soberanías. Tal vez no era muy mayor entonces, pero lo suficiente como para entender lo que estaba pasando. Y es extraño que el comandante subterráneo no vea ni entienda las consecuencias. Es decir, está repitiendo exactamente el mismo camino que el monstruo soviético, ese mismo, el coloso con pies de barro que terminó cayendo. Al igual que Rusia ahora, la Unión Soviética vivía enganchada a la aguja del petróleo. Cuando a mediados de los años 80 los precios del petróleo se desplomaron, la Unión Soviética literalmente se quedó sin dinero para comprar grano y bienes de consumo. Sí, la gran
entre comillas, Unión Soviética. El grano. Lo compraba en el extranjero, al igual que los bienes de consumo. Ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. El precio del petróleo ruso ha caído a $40 por barril, mientras que el presupuesto ruso para el próximo año ya está elaborado, teniendo en cuenta que ese precio debería ser de $63. Es decir, aquí ya hay que compensar esas pérdidas de alguna manera. La carrera armamentista, que devoraba una parte colosal del presupuesto de la Unión Soviética ahora en Rusia, probablemente es aún peor. La carrera armamentista, solo que entonces, ¿sabe cuál es la diferencia? En aquel entonces, la carrera armamentista y las llamadas guerras de las galaxias le fueron impuestas a la Unión Soviética por Estados Unidos. Pero ahora, Putin, de hecho, ha iniciado estos procesos por sí mismo. Una guerra perdida. Es decir, la guerra afgana de la Unión Soviética, esa guerra deshonrosa y absolutamente sin sentido, eso no es nada comparado con la guerra que está perdiendo Putin. En Afganistán, la Unión Soviética perdió 15.000 muertos y 50.000 heridos. 15.000 y 50, en total 65.000. Ahora las pérdidas de Rusia ascienden a 1.200.000 ya, muertos y heridos. Y también tened en cuenta eso en Afganistán. La Unión Soviética libraba una guerra en territorio extranjero y nada llegaba a las refinerías de petróleo ni a las fábricas militares soviéticas. Pero ahora todo vuela. Al principio del programa contó lo bonito que vuela. Y a esto hay que añadir los ataques a las exportaciones, a los petroleros, a los puertos. Excelente. Y me gustaría señalar las causas indirectas del colapso de la Unión Soviética, además de economía absolutamente incompetente, fracaso, además de la caída de los precios del petróleo, la guerra perdida, yo añadiría también esta gerontocracia. Es decir, los secretarios generales y miembros del Politburó que habían perdido la razón ya estaban en una edad muy avanzada. Algunos apenas podían hablar, estaban tan desconectados de la realidad que apenas podían pensar con claridad. Por eso la élite de Putin, por cierto, no está muy lejos de eso. Y se aferra al poder con esos dedos retorcidos y sueña con vivir 150 años. Y Putin, por cierto, también odia terriblemente a Ucrania porque Ucrania le arruinó todo, ese final triunfal de su carrera política. Así que, si China considera que el lejano oriente para Rusia es como una maleta sin asa, imagínense lo que será para Putin el Donbass en esta guerra perdida, tierra quemada, destruida, en la que se necesitan miles de millones simplemente. Invertir en la reconstrucción, pero no hay dinero. Ese es el principal premio de Putin. ¿Cómo presentarlo? Nadie entiende cómo presentarlo como el premio principal. Bueno, y luego, cuando se desmoronen, recuperaremos lo nuestro. Y en uno de los episodios anteriores les conté sobre la eliminación de uno de los neonazis más conocidos de Rusia, con el apodo de El Español, comandante de la PMC española. Lo mataron a tiros en la ocupada Sebastopol. Y en este momento otro conocido, probablemente incluso más conocido neonazi, el comandante de la DSHRG Rusich de apellido Melchakov. ¿Adivinen qué está haciendo? Leamos. Este fundador del grupo Rusich, Alexei Melchakov, dio lecciones de valentía en una escuela rusa. Por supuesto, ahí difuminaron y ocultaron los rostros de los estudiantes, de Melchakov y del director. Todos los documentos, es decir, ahí lo ocultaron todo para que, Dios no lo quiera, no se sepa en qué escuela fue. Un neonazi les da lecciones de valentía a los niños, y eso a pesar de que este DSHRG Rusich es probablemente el grupo de sádicos y neonazis más abierto y documentado dentro del ejército ruso. A diferencia de otras unidades que de alguna manera intentan cubrirse con cuentos sobre los abuelos, la lucha contra el fascismo, estos abiertamente dicen, sí, somos nazis. Nos gusta matar, eso es lo que está documentado. Oficialmente existen estos videos y documentos desde antes de la guerra. En 2011, este Melchakov, completamente desquiciado, se hizo famoso por matar animales frente a la cámara. Simplemente frente a la cámara. Está completamente enfermo. Publicaba fotos y luego contaba que incluso se los comía. Estamos hablando de perros. Imagínense lo trastornado que está. En la guerra ya Rusich, él y junto con su comandante Chutko torturaban prisioneros de guerra, publicaban fotos, publicaban videos, videos absolutamente salvajes. En septiembre de 2022, en su canal oficial de Telegram, gracias,
Este Rusich publicó una instrucción detallada sobre cómo matar a prisioneros de guerra ucranianos. Es decir, no informar al mando sobre los prisioneros para que, Dios no lo quiera, no los intercambien. Después del interrogatorio, eliminarlos, simular heridas para que la muerte parezca ocurrida en combate. Y esto, solo escuchen, comerciar con las coordenadas de donde están enterrados, exigir dinero a los familiares para mostrar dónde está el cuerpo. Y él en la escuela les da charlas a los niños, les cuenta en las lecciones de valentía cómo hay que ser valiente. Y por cierto, Melchakov, en una de las entrevistas, lo dice directamente. Soy nazi, aquí está la cita completa. Soy nazi, no voy a profundizar. Nacionalista, patriota, orientación imperial y así sucesivamente. Lo digo directamente. Soy nazi. Esto es para que entiendan en general contra quién estamos luchando. Pero, según el calvo del Kremlin, los nazis, por supuesto, están aquí en Ucrania, no esta escoria. Por cierto, creo que Melchakov es probablemente candidato, seguramente está entre los primeros en la lista de nuestro Mossad ucraniano. Creo que no le queda mucho tiempo pisando la tierra. Y por cierto, Putin canceló el mensaje, resulta, a la Asamblea Federal. No habrá ese mensaje, lo anunció Peskov. En general, les recuerdo que según la Constitución él está obligado a hacerlo. ¿Pero a quién le importa eso en Rusia? ¿En serio? ¿La Constitución? ¿Qué es eso? ¿Están bromeando? ¿Qué Constitución ni qué nada? Putin hace mucho que rompió esa constitución, la reescribió para sí mismo. Y además, resulta que Putin firmó un decreto para celebrar el próximo año como el año de la unidad de los pueblos de Rusia. No lo menciono después del nazi, por casualidad. Melchakov, el nacionalista. O sea, en general también hay imágenes de cómo golpean a los migrantes, los dejan lisiados. Este es el año de la unidad de los pueblos de Rusia. Maravilloso. No existe ninguna unidad de los pueblos de Rusia, igual que no existía en la URSS. Los rusos siempre se han considerado la nación titular. Putin solo se acordó de la unidad cuando necesitó sacar carne de cañón de su propio país. Cuando no se acordaba, recuerden las películas Hermano 2, Hermano, cómo llamaban allí a todas las demás nacionalidades, a los habitantes del Cáucaso Norte, a los ucranianos, cómo los llamaban. Es decir, nunca ha habido ninguna unidad de ningún tipo. Y además les recuerdo que este año para Putin, este que está ahora, es el año de la familia. La paradoja es que Putin constantemente esconde a su familia de los rusos. Nadie sabe si tiene hijos o no. Bueno, se dice que tiene algunos con Kabaeva, pero ni siquiera muestra a esos cabaenitos que al parecer hasta hablan chino. Es decir, imagínense, nunca mostró a sus hijas de su primer matrimonio. ¿Qué? Eso es lo que teme esta rata cobarde. Y otro dato interesante es que en este año de la familia, el indicador demográfico de Rusia se volvió el más bajo de los últimos 200 años. Por alguna razón, bajo Putin no quieren tener hijos, no importa cómo lo llames. El año de la familia, el año de tener 5 hijos en la familia, no importa cómo lo llames, no van a empezar a tener más hijos. Es decir, el año de la familia resulta se ha convertido en un antiaño de la familia. Siguiendo esa misma lógica, esperemos que el año de la unidad de los pueblos de Rusia el próximo año se convierta en el año de la antiunidad y que Rusia simplemente se desintegre en pedazos. Decenas de pueblos finalmente obtendrán su tierra y su independencia. Y para terminar, les he dejado una noticia sobre Kim Jong-un. Él visitó la construcción de un nuevo submarino nuclear y se familiarizó con el desarrollo de armamento submarino secreto. Vamos a ver la foto. Por cierto, esta foto es del sitio oficial de la Agencia Central de Noticias de Corea. Así es el portavoz de Corea del Norte. No sé cuánta arcilla o plastilina se habrá usado para construir este submarino. Por cierto, ya anticipo en los comentarios los chistes sobre a qué se parece. Explíquenme cómo se puede construir un submarino nuclear simplemente en un hangar, sin grúas ni estructuras adicionales. Simplemente está ahí, de pie y ya. No hay nada alrededor. ¿Simplemente la metieron ahí, la construyeron de aglomerado o qué? No lo sé. En el país no hay qué comer, pero están construyendo estos submarinos nucleares. Por cierto, Kim Jong-un creo que es el único habitante body positive de Corea del Norte. No he visto a otros, la verdad. Y por último, mientras estaba haciendo este episodio, la superficie del incendio en el puerto de Temryuk, en la región de Krasnodar, ha aumentado a 4.000 metros cuadrados. Al principio del programa, recuerdo, la información era de 2.000.
ahora ya son 4.000 metros cuadrados. Están ardiendo tanques con productos petrolíferos. En fin, todo arde, todo está en llamas, como a ustedes les gusta, y que todo lo que le da dinero a Putin para esta guerra arda intensamente, arda con fuerza y sea un deleite para la vista. Y ustedes cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y les pido, vamos a ayudar a nuestro legendario Aidar. El enlace para donar está en la descripción de este video. Además, esta noche hemos demostrado juntos que podemos lograrlo todo. Que tengan todos un buen día y gloria a Ucrania.